Muy bien. Ok, primero que nada me presento. Yo soy el Mayro Alfredo, soy el director de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, que entre otras cosas, su responsabilidad tiene que ver con la atención de prestadores de servicio social o voluntarios. Esta reunión se divide como en dos grandes partes. Primero yo les platico quiénes somos, qué es mamá, su historia, etcétera. Y en la segunda parte ustedes ya platican el proyecto, sobre su interés en particular, para después ver cómo tomamos la decisión para ejecutar como la idea que ustedes tienen, ¿no? Okay. Entonces, empecemos. ¿Qué saben ustedes de las organizaciones de la sociedad civil? Explicarles que las organizaciones de la sociedad civil son, se forman con la idea de ayudar a alguna causa, ¿no? Niños, ancianos, enfermos, etcétera. Pero hay toda una regulación jurídica, ¿no? Que tenemos que cumplir. O sea, no somos un club de amigos, por ejemplo, ¿no? En el caso particular de mamá, déjenme decirles que es una institución que ya tiene 27 años de vida. Esta institución empezó con el maestro Rogelio, que es incluso nuestro actual director, es director fundador. Él empieza Mamá C para poder atender a un grupo de 20 chavos que se habían quedado sin quien les ayudara, ¿no? Chavos que vivían en la calle. Entonces, el maestro Rogelio se da la tarea de conjuntar un equipo de personas, amas de casa, empresarios, de diferentes perfiles, que le ayudaran a formar una institución que cobijara la acción en favor de estos primeros 20 niños, ¿no? Es decir, una institución que pudiera recibir fondos, ¿no? Porque estas organizaciones necesitan dinero para sobrevivir, porque estamos hablando de servicios, estamos hablando de gente profesional que atiende esos servicios y se necesita dinero. Entonces, hace 27 años, el maestro Rogelio funda esta Mamá C, primero para 20 chavos, y en los primeros 15 años, esa población de 20 chavos se convirtió en una cobertura mensual de 500, ¿no? Cerca de 800 y tantos al año, niños distintos. De ser un educador solitario, el maestro Rogelio pasó a ser un equipo de 55 gentes, ¿sí? Educadores, maestros, gente administrativa, etcétera, ¿no? También hemos logrado desarrollar el área de administración, de contabilidad, que tiene que ver con la rendición de cuentas, porque siempre desde sus orígenes Mamá C ha sido muy transparente con el dinero que entra y en lo que se gasta, ¿no? Nosotros publicamos nuestros informes anuales, publicamos de dónde viene el dinero y en qué se gasta, ¿no? Pero también desarrollamos otros departamentos, procuración de fondos, relaciones públicas, comunicación, desarrollo y fortalecimiento institucional. En suma, con toda esta infraestructura hemos podido sistematizar nuestro modelo de atención, publicarlo, hacer evaluaciones de impacto externas, desarrollar una pedagogía propia, una metodología que incluso han venido de otras instituciones de Veracruz, de México, parte del norte del país, a pedirnos que si pueden tomar parte de nuestro método de trabajo, ¿no? Entonces, en suma, están llegando a una institución que tiene ya un prestigio ganado en la sociedad, ¿no? Por su trayectoria, ¿no? Es decir, nosotros contamos con testimonios, contamos con números que avalan que Mamá C, o que las lecciones de Mamá C sí sirven para cambiar la vida, para que sea mejor de la población que atiende, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces somos una institución formada con gente profesional. En los diferentes centros que más adelantito vamos a platicar, encontrarán gente que estudió ciencias de la educación, pedagogía, psicología. En algunos casos tenemos antropólogos, maestros normalistas en el caso de la escuela, pero a pesar de lo que les digo de que es un asunto profesional, el tema de los educadores no necesariamente es un perfil profesional, ¿no? Hemos dicho, los profesionistas no necesariamente son los mejores educadores, ¿no? Para ser educador tú tienes que tener el interés de ayudar a los niños y niñas, tienes que tener herramientas para, ¿no?, educar, para tener liderazgo, o sea, una serie de herramientas que la cuestión académica no te da, ¿no? Por supuesto que te ayuda, ¿no? Conocer la dinámica de grupos, resolución de conflictos,
todo eso ayuda, pero digamos en el corazón de la propuesta educativa no necesariamente tienes que ser educador, ¿no? Quiero aprovechar también este momento para decirles, en realidad, si yo quisiera platicarles todo lo que es mamá, me quedaría platicando 2, 3 horas y hasta más quizá, ¿no? O sea, esta plática es como una plática panorámica, ¿no? Es como una foto de cámara Polaroid, no sé si las conocieron, sí, porque ustedes son jóvenes. O sea, esas cámaras o esas fotos tenían la virtud de que salían inmediatamente, pues, ¿no? Antes de la llegada de la foto digital, pues no sabías si te iba a salir movida la foto, los ojos rojos, X, ¿no? Entonces tomabas esa foto y dices, mira, sí salió bien o salió movida, etcétera. Pero eran fotos muy malas, eran como plásticas, poca profundidad, planas, no sé. Sí. Esta plática no aspira a ser plana, pero sí panorámica, entonces no nos podemos detener, no podemos ser como muy profundos. Entonces yo trato de juntar como temas que son, ¿no? Que tienen que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Espero que no confundirlas, si pasa eso me detienen, okay. Pero normalmente yo ya tengo un eje, un esqueleto con el cual yo me voy guiando durante la plática, pero voy juntando cosas, ¿no? Incluso a partir de si hacen preguntas y todo eso, pues yo voy como definiendo por dónde y qué cosas ir incluyendo en la plática. Insisto, para platicar de mamá nos podemos quedar aquí muchas horas, pues, ¿no? Muy bien, ahora, esa es la situación a la cual llega, pues, ¿no? Ya lo platicamos. Ahora, de la población que atiende mamá, ¿qué saben ustedes? ¿Qué les han dicho sus tíos, sus papás, no sé, sus amigos, de los niños y niñas en situación de calle? De las consecuencias, una parte de las consecuencias, hay otras, de una pobreza crónica generacional. Estamos hablando de niños y niñas de papás pobres, de abuelos pobres, de bisabuelos pobres, o sea, esto ustedes son psicólogos, ¿verdad? Sí. ¿Han visto en la teoría el concepto de desesperanza aprendida? No. Bueno, lo verán en algún momento de sus estudios. La desesperanza aprendida, en pocas palabras, es como el estado de la mente de ciertos individuos en donde llegan a la conclusión de que hagan lo que hagan, van a estar igual, ¿no? Y les decía yo que es el resultado de pobreza crónica, porque, a ver, ¿cómo hacer algo distinto si lo único que has visto es hambre, violencia, agandalle, desempleo, adicciones de los adultos? O sea, eso, pero lo que los invito a tratar de que entendamos esta parte es que es crónico, es decir, ya desde que son niños, pero desde que los papás eran niños, o sea, es la desesperanza aprendida, ¿no? Sí, está siguiendo un patrón. Y entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes pedirle a alguien que haga algo distinto? ¿No? Si lo único que conocen ellos son lo que nosotros decimos ambientes tóxicos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, o incluso me atrevo a decir, mucha gente les pone las etiquetas, toda una bola de delincuentes, drogadictos, cochinos, todo eso, ¿no? Bueno, es parte de la problemática, pero la pregunta no es, o la pregunta sería es, ¿por qué son así? O sea, y la respuesta, o parte de la respuesta, es porque no conocen otra cosa, ¿no? Es decir, hay un ejemplo que es un poco desagradable, pero es muy gráfico. Cuando los niños son chiquitos, tienen moquitos, ¿no? Uh-huh. Y cuando viven con una familia integrada, una mamá, un papá, pues se los están quitando, hasta que llega el momento en que cuando el niño tiene moquitos aquí, se siente incómodo y llora y pide que se los quiten. Ahora, ustedes se imaginan que ese niño piensa, bueno, debe ser porque es algo antihigiénico, antiestético, ¿no? No. Ellos quieren que se los quite porque se sienten incómodos, porque para ellos lo normal es tener seco aquí. Eso sucede en todos los demás ámbitos de la vida, ¿no? Si tú lo que ves es violencia, para ti lo normal será la violencia, ¿sí? Si tú lo que ves es la droga, pues para ti va a ser lo normal. Así como el niño que puede traer mocos, que puede ser muy desagradable el ejemplo, y que tú tal vez puedes decir, híjole, ¿cómo no se desespera el niño? Pues para ellos es normal. O sea, entonces es desagradable, pero a pesar de que sea grotesco, quiero como hacerles ver esa cosa que está adentro, que muchas veces no se ve, ¿no? Tú no puedes ver
La desesperanza perdida, ¿no? Pues ¿en dónde está? ¿En qué parte del cerebro está? Pues no lo puedes ver. O sea, tú puedes ver a alguien que está postrado, a alguien que no tiene esperanzas, a alguien que no tiene sueños, ¿no? Y entonces de repente podemos caer en la tentación de decir, es que los pobres son pobres porque quieren. A ver, ahí están las escuelas públicas, está la biblioteca, ¿no? Son ignorantes porque quieren, sí, pero lo que no te dicen es que está esa situación de desesperanza aprendida. Lo que no te dicen es que para que un papá lleve a sus hijos a la biblioteca, pues se tiene que gastar casi el salario mínimo, 7 pesos de camión por 4, una familia pequeña, son 28 y 28, bueno, y ese día no comen, ¿no? Porque además son familias que viven al día, ¿no? Al día. Entonces, la educación es gratuita, sí, pero necesitas uniforme, necesitas útiles en algunos casos, mandar al niño el lonche, el camión, o sea, insisto, quien dice eso, que los pobres son pobres por ignorantes y son ignorantes porque quieren, se está quedando con una lectura de la realidad muy inconclusa, ¿no? Hay que entender los efectos de la pobreza, ¿no? Las necesidades que tienen ellos, ¿no? Entonces, en resumen, ese es el primer contexto que tiene la población que nosotros atendemos. En algunos casos hay niños y niñas que además de todos estos aspectos son víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales en algunos casos, de maltrato, ¿no? Sistemático, de omisión, ¿no? O a veces son corridos literalmente por las madres, por los padres, por los padrastros, ¿no? O huyen de esta situación de maltrato. Entonces se van a su casa, son los que normalmente les dicen niños de la calle, ¿sí? Que rompen por completo su vínculo con la familia y bueno, llegan a la calle. Estoy hablando de niños que en algunos casos tienen 6, 7, 8 años. Imagínense algún hermanito que tengan, algún sobrino de 6, 7 años y imagínenlo ponerlo de repente en la calle. ¿Con qué herramientas? Un niño de 7, 8 años, 9 años, ¿con qué herramientas se enfrenta al mundo? A la calle, ¿no? Al hambre, a la necesidad de conseguir dónde dormir, dónde comer, ¿no? O sea, imaginen esto porque también hay como otra tentación de algunas personas, es decir, es que los niños de la calle se salen porque quieren ser libertinos y se quieren drogar y se quieren, o sea, es no darse cuenta de la problemática, ¿no? Es decir, hay como estos dos extremos, ¿no? También otros dos extremos. Uno son como los Tom Sawyer, ¿no? Si recuerdan ese cuento, ¿no? Del aventurero que anda por todos lados, y el otro, el delincuente, el malo, el cochino, o sea, y cuando vemos la realidad así como con extremos estereotipos, pues no la vemos como es, ¿no? La verdad es que la realidad es mucho más compleja que eso, ¿no? Es decir, y sobre todo que perdemos de vista, o podemos estar perdiendo de vista, que estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Por eso me gusta decirles que ubiquen a algún niño que sí conozcan, que vean cómo reaccionan ante las cosas y que lo pongan en la calle, ¿no? Entonces sí, pónganlo en la calle, que tenga hambre, que tenga soledad, que tenga frío, ¿no? Y que llegue alguien y le ofrezca droga, lo va a aceptar, ¿no? Y en un principio el problema no era la droga, hablando de lo que ustedes decían, ¿no? En la descripción. Al principio la droga no es el problema, ¿no? La droga es el síntoma o la evasión para escaparse de su realidad, porque además imagínense cómo tienen de destruido hablando de psicólogos, ¿no? Su relación con su madre, es el vínculo con el amor, ¿no? La que nos trajo al mundo, pero es la misma que nos corrió, es la misma que permitió que abusaran de nosotros, es la misma, o sea, ahí traen como una imagen conflictuada, pues, ¿no? Es decir, que más adelante se convierte en otro tipo de conflictos, o es, digamos, como insumo para el asunto de la adicción. Entonces, ahí también como es importante entender cuáles las condiciones en las que los niños se van, ¿no? La calle no es un buen lugar para los niños, ni para los adultos que ustedes conocen, ¿no? Entonces, pensar que son una bola de revoltosos, que les gusta, que no les gustan las reglas, todo eso, es falso en un primer momento. Por supuesto que después de vivir años en la calle, pues no puedes llegar y meterlos a una casa, pues están acostumbrados a no tener reglas. Pero insisto que ese no es la causa principal, sino son lo que les decía, esos ambientes tóxicos que se generan
también por la pobreza. Entonces, podemos ubicar a la pobreza como uno de los motores importantes de muchas patologías sociales, no nomás de los niños en situación de calle, ¿no? Hay otra población distinta que tiene que salir a trabajar, ¿no? O sea, son niños que viven con sus familias y es importante que dividamos porque son problemáticas diferentes. Los niños que tienen que salir a trabajar también es un tema polémico, ¿no? De repente hay quienes dicen, no, bueno, los niños trabajadores generan pequeñas fortunas, ¿no? Hay adultos explotadores atrás de ellos que normalmente son sus padres. Utilizan el dinero en drogas, en maquinitas, en cosas, ¿no? Son mitos, y nosotros nos hemos dado cuenta después de 27 años que cuando menos estadísticamente los casos de explotación son los menos, ¿no? Por supuesto que sí hay casos de explotación. Ahí intervenimos nosotros intervenimos como una institución privada, no podemos hacer otra cosa más que educar, tratar de concientizar a los niños, a las familias. Las autoridades son los únicos que tienen la capacidad de decir si el niño está siendo explotado, bueno, actuar en consecuencia, ¿no? Pero les decía, estadísticamente el problema del trabajo infantil en el mundo, ¿no? Porque no nomás es un fenómeno de México, es un problema mundial, ¿no? Ya incluso en algunos países del primer mundo empieza a haber fenómenos que se pueden catalogar como el trabajo infantil, tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y también aquí es importante ubicar cuál es la causa, porque a partir de la causa, cuando identificas la causa, haces una propuesta de intervención. Si tú crees que el problema son adultos explotadores, pues mandas policías, ¿no? Si tú entiendes que el problema es la pobreza, entonces mandas programas, ¿no? Programas educativos, programas que restituyan derechos, crear otra realidad. Pero entonces tú como autoridad o como persona, ¿no? Dices, ¿cuál es la solución de estos niños? ¿No? Que ya no trabajen, o sea, nosotros decimos sí, que ya no trabajen. La utopía, jóvenes, la utopía es como el sueño, la utopía es como lo más lejano, ¿no? Lo que sabes que nunca vas a llegar, pero te sirve de horizonte, ¿no? Entonces, nosotros alguna vez hacíamos como el ejercicio de la utopía de Mamá C, y nuestra utopía era que no tuviéramos que existir, ¿no? Señal de que ya no había niños en situación de calle, señal de que como sociedad habíamos construido otros ambientes, otra estructura donde todos tuvieran oportunidades de desarrollo, etc. Pero bueno, la realidad es, volviendo otra vez al tema de los niños trabajadores, la realidad es que los niños tienen que salir para trabajar por necesidad. Entonces bueno, si tú identificas que tienen que trabajar por necesidad, lo que sí tienes que preocuparte es que por su necesidad no dejen la escuela, o que regresen a la escuela, que por trabajar no pierdan momentos para realizar actividades deportivas, lúdicas, culturales, es decir, que no pierdan esa parte de la infancia en razón de un trabajo, ¿no? O sea, insisto, si nosotros sabemos o pensamos que tiene que ver con el derecho, o sea, cuando se habla de derechos, decir es que los niños tienen derecho a la alimentación, a la salud, todo eso, no deberían de trabajar, nosotros estamos de acuerdo. El problema es que el Estado, que es el que está obligado, no puede garantizar esos derechos. Y entonces ellos se inventan o se impone el derecho a la sobrevivencia. Y el derecho a la sobrevivencia pasa por el trabajo infantil, ¿no? Entonces, lo importante es reconocer que existe el problema y mejorar sus condiciones, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, les decía, nosotros si tienes que trabajar, bueno, por necesidad, no pierdas tu derecho a estudiar, a jugar, etcétera, ¿no? Entonces son niños, haciendo un pequeño resumen, que vienen de ambientes tóxicos, ¿no? Que algunos rompen su vínculo con la casa, se salen de ella, no viven en la calle porque ya hay operativos que los recogen, pero viven en baldíos, en hoteles abandonados, en casas abandonadas, en hoteles de mala muerte que se juntan varios, ¿no? Son estrategias que utilizan, pero la problemática es la misma: droga, violencia, mendicidad, etcétera, ¿no? Y el otro gran grupo es los niños trabajadores, ¿no? Que les decía, que salen juntos a trabajar toda la familia y apenas entre todos juntan para sobrevivir, ¿no? El día que no trabajan, no comen, ¿no? Así como dice la Biblia, es real. O sea, piensen ustedes en niños y niñas o familias que viven en el Cerro del 4, ¿saben dónde está? Sí. Bueno,
ellos a veces se tienen que venir caminando de ride como pueden porque no tienen dinero para el camión, ¿no? Vienen, trabajan y dicen, bueno, ya tienen para regresarse en camión. O les decía el mito de la pequeña fortuna. De repente llega una periodista con un micrófono y les dice, oye, ¿cuánto ganas? No, pues que 300 pesos, 400 pesos. Dicen, oye, pues un dineral para un niño, X, Y, ¿no? Lo que el niño no le dice es que con ese dinero pues, tiene que pagar camiones. Con ese dinero tiene que volver a comprar el producto para vender, si estamos hablando de chicles, de papas, etcétera. Tiene que a veces comer o cenar o desayunar en la calle. O sea, al final la ganancia real no es esa pequeña fortuna que de repente dicen, ¿no? Entonces son mitos, pues, ¿no? No sé, les insisto que este es como un panorama. Por supuesto que más adelante les vamos a compartir alguna bibliografía, algunos videos para que conozcan más. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre ya los niños, la problemática que tienen, ¿no? Ok. Bueno, también rápidamente decirles que también nosotros atendemos a pequeños hermanitos de niños trabajadores, ¿no? En la lógica de tratar de retardar su llegada a la calle, ¿no? También trabajamos con mamás de niños trabajadores. Y digo mamás porque la figura del papá es una figura o ausente o amenazante. Existen muchos padrastros, existen muchos problemas de adicciones, de alcoholismo, etcétera. Entonces, y además porque incluso históricamente, ¿no? Y culturalmente, la mamá es la que se asocia más con la educación de los niños, de los hijos, ¿no? Y es un asunto que tendrá que ir cambiando porque ahí hay machismo, ahí hay muchas cosas que no nos toca a nosotros cambiar, pero bueno, así es. Entonces trabajamos con las mamás como en dos sentidos. Una, sí buscando que sean cómplices como en la búsqueda de mejores alternativas para sus hijos, pero también de ellas mismas como personas, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con los niños proyecto de vida, hábitos, valores, y entonces es importante que cuando lleguen a casa exista eco, ¿no? Si por ejemplo acá, por decir una cosa muy, muy clara, si estamos acá con el asunto de los hábitos y comer con cubiertos, ¿no? Y si llegan a su casa y ya no comen con cubiertos, pues todos los aprendizajes les cuesta más trabajo, pues, ¿no? Pero piénsenlo, imagínense en el proyecto de vida, decir, mamá, ya estoy estudiando, y que la mamá les diga, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces, también trabajamos con las mamás, ¿no? Sí, mamá es porque son las siglas Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, ¿no? Nosotros educamos en la cultura del agradecimiento. Así que los niños y las niñas sepan que, como tú dices, no nomás son educadores los que están apoyando, que hay bienhechores, que hay donadores, que hay voluntarios, que hay empresarios, que hay fundaciones, que hay mucha gente que está detrás de lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido también, de alguna manera también les ayuda como a dimensionar el apoyo que están teniendo, pues, ¿no? ¿Quién de ustedes dejó las llaves pegadas de su casa al salir? No. ¿Por qué no? ¿Tú te has carro? No. Okay. Tú dejaste las llaves de tu carro pegadas, te imagino, ¿no? Sí. ¿Por qué te ríes? No. A ver, ¿por qué sería un error dejar las llaves pegadas de tu carro? ¿Del carro? ¿Del carro, de la casa? Porque pueden O sea, a lo que voy es, o sea, ¿por qué es importante que gente joven se involucre en este tipo de causas? No nomás en mamá, sino con niños, con ancianos, con la problemática social. O sea, el mundo que les estamos dejando a los grandes a ustedes es un mundo de desconfianza, un mundo donde, o sea, el sentido común te dice, desconfía, témele a los que se te acerque mucho, cuida tus cosas, ¿no? O sea, alguna vez un chavo de una universidad privada me decía, no, es que yo cuando ando en mi carro, en cada semáforo tengo que estar volteando para todos lados, pensando que me pueden secuestrar, el chavo tiene un carro importado, etc. Y yo le preguntaba, ¿y eso es calidad de vida? Y él mismo me decía, no. O sea, entonces, en la medida en que nosotros no participemos en la solución de problemáticas sociales, estamos afectando nuestro entorno
y nuestro entorno es lo que nos cobija todo el tiempo, ¿no? O sea, yo le decía a ese chavo, ojalá pudiéramos construir un lugar, una comunidad, ¿no? En donde cada quien pueda traer el carro que quiera o pueda, sin riesgo, sin miedo o dejar nuestras llaves pegadas, como sucede en algunos pueblos de aquí, ¿no? Y la gente dice, ¿para qué se va a meter alguien a robar? ¿No? O sea, es otra lógica que hemos perdido la gente de ciudad, ¿no? Es decir, hay una serie ahí de valores o antivalores, etcétera, pero al final, si la gente joven como ustedes no hace nada, la cosa se va a poner peor. Entonces, yo siempre les digo, ya sea por humanidad, ¿no? Por fe, por ideología, que es importante que hagamos algo por los demás. Y si no, porque nos conviene, ¿no? Nos conviene tener un entorno, una comunidad, pues donde no haya gente que no tenga acceso a cosas que después puede producir una desigualdad social que puede generar problemáticas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la invitación, ¿no? A la gente que viene aquí, no se trata de que se conviertan en Teresas de Calcuta, ¿no? Y que digan, ya voy a regalar mis propiedades y me voy a dedicar a los niños. No. Pues se trata que nos demos cuenta que hay otras personas que tienen otras realidades y que nosotros, por la vida que hemos tenido, por la suerte de nacer donde nacemos, sin que seamos ricos, pero sí tenemos como la capacidad de ir a la escuela, ¿no? Lo cual presupone que ya tenemos resuelto otras necesidades, pero hay otros que no, ¿no? Y que entonces nos conviene a todos pues construir una mejor comunidad para andar mejor, pues si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, digo, esa es una parte importante de lo que está invitando Mario Rogelio con su video, pues, ¿no? Muy bien. Así ya como para ir cerrando, nosotros lo que hacemos, lo primero que hacemos con los chavos es que se den cuenta que lo que ellos pensaban que era normal, recuerdan el ejemplo de los moquitos, o sea, que se den cuenta que no es normal que dejen la escuela, que no es normal que el papá los golpee, que no es normal que el papá se drogue, que no es normal tener hambre, que no es normal, que eso no es normal, que hay otra manera de relacionarse con el mundo, que hay otra manera de relacionarse con nosotros, con otros niños, con otros adultos, que hay espacios que nosotros llamamos espacios sanos, en donde ellos pueden convivir, en donde ellos pueden estar tranquilos, en donde ellos además puedan recuperar sus sueños y sobre todo construir un proyecto de vida que les ayude a construir ese sueño, ¿no? Cuando hablamos de proyecto de vida, no solamente estamos hablando de un asunto vocacional, porque ellos tienen una desventaja social, entonces tu proyecto de vida tiene que ver con las cosas que tienen que cambiar para que su vida sea mejor. Quitar la flojera, quitar la droga en algunos casos, quitar, les decimos que son piedras. Es una metáfora, es un juego, ¿no? Pues trabajamos con niños, ¿no? Y la idea es que siembren flores, ¿no? Esfuerzo, trabajo, paciencia, honestidad, etcétera. La idea es que los niños vayan quitando piedras, sembrando flores, y después de un tiempo puedan ver hacia atrás, ¿no? Y decir, mira, yo ya no soy violento, yo ahora estudio, yo ahora me esfuerzo más, ¿no? Entonces, pero el punto de partida es cambiarles ese chip, ¿no? Es decir, que se den cuenta que lo que pensaban que era normal, no es normal, o cuando menos no es el universo, que hay otras maneras, ¿no? En donde pueden llegar a ser más felices, ¿no? En términos de procesos, aunque no hacemos cajas, ¿no? No podemos hablar de procesos lineales, digamos que hay un gran momento en el que es la liberación de las broncas de la calle, que es lo primero, que se liberen de la droga cuando tienen ese problema, mendicidad, robo, prostitución en algunos casos, enfermedades, desesperanza, ¿no? Primero que se liberen de todo eso, y en un segundo momento, construcción de vida digna, que tiene que ver con proyecto de vida, hábitos, valores, o sea, escuela, es decir, que tengan herramientas para salir adelante. Por supuesto que hay recaídas porque no son procesos, como les decía, lineales, ¿no? Ustedes saben más de lo que sucede con los humanos, los seres humanos, pero bueno, en eso hemos dividido pues como esas fases, ¿no? Primero liberación de broncas de la calle y luego ya construcción de vida digna, ¿no? Contamos con programas específicos, ¿no? Y ya con esto yo cierro. Contamos con programas específicos para atender cada una de las poblaciones. Por ejemplo, para los niños que viven en la calle, ¿recuerdan quiénes son los niños de la calle? Que les llaman niños y niñas de la calle. ¿Los niños de la calle? Sí,
hablábamos de que había dos tipos como de diferentes. Los niños trabajadores y los niños que son Ajá. no entiendo. Recordando un poco, los niños de la calle son los que, Los niños de la calle son niños que están trabajando. no, son los niños trabajadores que viven con sus familias, ¿no? Y los niños que se les dicen niños de la calle, son los que, sí, que viven en baldíos, ¿no? que han roto por completo el vínculo con su familia. Bueno, para ellos tenemos un programa que empieza en la calle, ¿no? Los contactamos, los convencemos de que se empiecen a liberar de sus broncas, los invitamos para que hagan visitas a nuestra casa hogar esporádicas, que vayan como viendo esa nueva realidad y que eventualmente decidan participar, ¿no? Entonces, es en la calle misma. Antes teníamos una fase de una casa de 24, un refugio nocturno, una casa de 24 horas que por cuestiones presupuestales ya no tenemos, y la casa grande mamá, que es la casa hogar que tenemos, ¿no? Entonces está el trabajo de calle, está la casa hogar, que le llamamos la casa grande, que es un terreno de casi 2 hectáreas, ¿no? Ahí donde hay casas, viven un promedio de 55 niños, niñas, jóvenes, y bueno, es una comunidad de vida, ¿no? Es una comunidad de vida en donde ellos tienen su régimen de vida que empieza, pues se levantan, se asean, arreglan su cuarto, se van, desayunan, van a la escuela, regresan, hacen qué hacer, realizan alguna actividad, algunos días deportiva, otros lúdica, otros días organizativa, ¿no? Hacen tareas después, ven la tele un rato, conviven, se duermen y bueno, salen de paseo los fines de semana. Es decir, buscamos generar como una vida intensa, ¿no? Una oferta intensa para ellos, ¿no? Y ahí sucede, como en todos nuestros programas, una parte importantísima que es el asunto de la formación. Cuando yo les decía romper la desesperanza aprendida, cuando yo les hablo de valores, de hábitos, ¿no? Eso lo hacemos desde una propuesta de educación no formal, ¿no? Surgida primero desde la educación no formal, la educación popular. ¿Conocen la educación popular? Bueno, en 3 palabras, es una corriente educativa surgida en Latinoamérica, donde ha habido pueblos oprimidos, en donde sí te enseñan o te alfabetizan o te enseñan a leer y escribir, pero también te enseñan a que entiendas tu realidad, ¿no? No es una educación neutra, sino hay una intencionalidad de que los sujetos que están en esa educación se den cuenta de su realidad y que puedan desarrollar herramientas para organizarla, para transformarla, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esa idea de educación, o sea, trabajamos con los niños para que se den cuenta de su realidad, de su desventaja social y de la importancia del proyecto de vida, de la importancia de la lucha para cambiar su vida, porque estos niños y niñas no tienen un papá o una mamá que esté detrás de ellos de, oye, ¿cómo vas en la escuela? Oye, vámonos de vacaciones, oye, ¿te ganaste una computadora? No, lo que no hagan por ellos mismos, nadie los va a hacer. Entonces, por eso los procesos que buscamos son procesos autogestivos, procesos participativos, ¿no? En donde los educadores son facilitadores del proceso, no son como educadores directivos que les dicen a los niños qué tienen que hacer, cómo, cuándo y qué pensar, ¿no? Facilitan que los chavos o las chavas se organicen, pues, ¿no? Se concienticen, se organicen. Entonces, esa oferta formativa que nosotros llamamos de educación no formal es transversal a todo lo que hacemos, ¿no? Nosotros educamos en la cotidianidad, es decir, si estamos en el momento del comedor, nosotros lo vemos como un taller, ¿no? En donde hablamos de hábitos de alimentación, ¿no? De comer sano, ¿no? De no tirar comida, de utilizar un cubierto, ¿no? De ese tipo de cosas. O por ejemplo, cuando hablar de la paz en un pizarrón, bueno, pues es cómodo, relativamente cómodo. El reto es cómo hablar de paz cuando 2 chavos están peleando. O sea, esa es la herramienta que el educador tiene que aprovechar, ese momento de pelea, primero para desactivar la violencia, ¿no? Y después formar, educar a los chavos para que se den cuenta que a lo mejor la violencia no es la mejor manera de resolver un problema, ¿sí? Que hay otros caminos, que está el diálogo, y muchas veces resulta que cuando empiezan a dialogar los chavos, pues no les quedaba tan claro porque estaban peleando, ¿no? De que es que el otro le dijo que dijo la otra, que el otro le dijo al otro, y
y a veces ni era cierto, pues, ¿no? O yo pensé que tú me habías visto mal, y, o sea, cosas. Recuerden de dónde vienen estos chavos, recuerden el contexto problematizado, conflictivo de lo que viene, ¿sí? Y entonces eso es como un polvorín, pues, ¿no? Y recuerden que vienen de muchas frustraciones, ¿no? De muchas emociones encontradas. Entonces, a veces el que está a un lado de mí es como un pretexto para descargar lo que traigo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que los chavos se den cuenta de eso, ¿no? Y que a través del diálogo, ¿no? Y a través de las lecciones de mamá, que son un grupo de contenidos ya temáticos, de diferentes temas, bueno, temáticos, que ayuden a una educación integral, ¿no? A formar ciudadanos, a formar gente preocupada por sí, por ellos mismos, pero también por su comunidad, por sus otros, ¿no? Por su país, por su mundo, pues, ¿no? No ser gente indiferente. Eso es lo que realmente lo que estamos buscando al final. O sea, al final es que tengan las herramientas suficientes para, no digo que ser doctores, licenciados o maestros, pero cuando menos que se vayan con la educación básica, con algún oficio, con alguna herramienta que les ayude a salir adelante, pues, ¿no? Ya en estos 27 años tenemos profesionistas, tenemos gente que ya salió de la universidad, tenemos otros tantos que se casaron, o sea, que ya no regresaron ellos a la calle, que sus hijos ya no están en la calle, ¿no? Es decir, ahí es cuando vas tú midiendo el impacto, ¿no? Es decir, ahí tenemos de cientos de chavos que han terminado la primaria o que se han alfabetizado, ¿no? Hay 1.400.000 y pico de platillos que hemos servido, o sea, hemos hecho muchas cosas, pero al final lo que sirve es el testimonio de los chavos que salen adelante. Por supuesto que no todos salen adelante, no todos son profesionistas, no todos tienen todo, incluso hay casos de fracaso y nosotros ahí nos preguntamos qué dejamos de hacer, ¿no? Porque nosotros entendemos que en el fracaso, o sea, entendemos que el problema de los chavos lo traían ya, para eso nacimos, ¿no? Entonces, si no salieron adelante es que algo dejamos de hacer, digo, somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Bueno, rápidamente, entonces, ya pasamos por el programa Niña de la Calle, que es el trabajo de calle y la casa hogar. Cambiamos de población. Para los niños y niñas trabajadores que viven con sus familias, tenemos el trabajo de calle, ellos los pueden ver en la Plaza Tapatía, la mayoría vendiendo papas, chitos, etcétera. Entonces, para ellos hacemos grupos ahí mismo en la calle, donde hacemos club de calle, hacen tareas, etcétera. Y con la idea de convencerlos de que luego asistan a un centro de día, que es como la segunda fase, que llamamos la Casa del Niño Trabajador, que es tal cual un centro de día donde ellos pueden encontrar servicios, o sea, restitución de derechos, alimentación, salud, defensoría. Por supuesto que los derechos, ya no lo dije en la Casa Hogar, pero eso está claro que están garantizados, ¿no? Pero aquí también, en la Casa del Niño Trabajador. Y actividades también lúdicas, deportivas, formativas, lo mismo que ocurre en la Casa Grande, aunque acá pues mucho más reducido porque están menos tiempo con nosotros. Ellos van a sus escuelas, ¿no? Pasan un rato con nosotros y luego se van a trabajar y luego se van con su familia, ¿no? Entonces es un poco menos. El programa Toda Madre que les decía, ¿no? Que está muy relacionado con el programa Niño Trabajador, porque son mamás de niños trabajadores, donde las señoras asisten a diferentes actividades como escuela para madres, donde buscan que sean mejores mamás, escuela también para madres en el área académica. Hemos tenido experiencias de cajas de ahorro, de producción de talleres, de bazares, que en este momento no tenemos, pero bueno, también es generar alternativas de desarrollo para ellas, pues, ¿no? El programa Niño Trabajador, tenemos una escuela, ¿no? Una escuela dirigida a niños que no pueden ir a escuelas oficiales, porque cuando menos hasta este momento buscamos que quien pueda ir a una escuela oficial, pública, lo haga, porque entendemos que educar es más que enseñar 2 más 2 igual a 4, sino que tiene que haber un proceso, y ustedes son expertas en eso,
de socialización, de otro tipo de herramientas, pues, ¿no? Entonces buscamos que vean. Pero hay niños que no tienen actas de nacimiento, que tienen un desfase académico muy grande, que tienen problemas que los impiden, o sea, que ya fueron corridos de muchas escuelas. Entonces, para ellos, que son indígenas, porque atendemos a población indígena, pues para ellos tenemos una escuela especial, ¿no? Dirigida a ellos, y que es una escuela, aunque tiene el aval del IEA, que antes era el Instituto Estatal para la Educación para los Adultos, replicamos una sesión de escuela normal, es decir, hay pizarrones, maestros, pupitres, buscamos como que generarles esa experiencia, pues, ¿no? Aunque bueno, al final están validados por un sistema para adultos, ¿no? Tenemos también un programa que en este momento no está funcionando, que es, vamos a colonias populares a trabajar el tema de paz, a formar comités, hacer actividades lúdicas y dejar comités de paz como activistas, pues, ¿no? De paz, sensibilizar a la comunidad en el tema de la no violencia. Hay una serie de actividades y cosas que hacemos, que estamos incidiendo, pues, en el asunto de la construcción de la paz. Y también tenemos un programa humanitario para las personas que ustedes decían que ven en la calle, que no tienen a dónde estar. Nosotros llevamos alimentación, llevamos información sobre los servicios a los cuales pueden acceder, ¿no? Y llevamos nuestra amistad, ¿no? Que se sientan escuchados, ¿no? Por lo que ustedes decían del abandono que viven. Bueno, pues que se sientan escuchados, pelados, alimentados, ¿no? Orientados, ¿no? Y que eventualmente se creen las condiciones para que el día de mañana puedan asistir a alguna organización, que puede ser nosotros u otras organizaciones privadas o públicas.